buenas tardes amigos. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con un abogado bastante reconocido, el doctor Joel Chipana, quien es abogado, árbitro y docente universitario, además joven y preocupado por la realidad nacional y dentro del ámbito legal. Además, él trabaja con uno de los abogados más connotados a nivel de derecho civil y también árbitro reconocido, el doctor Mario Castillo Freire. ¿Qué tal, Joel? Tu saludo para nuestros seguidores por el ¿Qué internet. tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, feliz de compartir algunas ideas contigo en relación al tema puntual que es el que nos hemos citado el día de hoy, que es arbitraje, y arbitraje relacionado con algo tan actual que es diversos casos de corrupción que se han ido presentando en el país, ¿no? Bueno, sí, en verdad el tema de lo que es, bueno, el arbitraje en general se ha visto, y bueno, en general el tema de la contratación pública, ¿no? Porque el arbitraje que se ha visto manchado, sobre todo por temas de corrupción escandalosos, como por ejemplo en el caso de la Bajat o en el caso Odebrecht, en donde, bueno, esto inmerso en la contratación pública en general, tanto bajo la ley de contrataciones y tanto bajo la norma de APPs, ¿no? En los denominados arbitrajes de inversión. Bueno, en general lo que se ha venido fallando, se entiende de algunos abogados, estudios de abogados también reconocidos, entre comillas, de la ciudad de Lima, en donde pues ha perdido por goleada el país, ¿no? Recuerdo haber leído hace no mucho un informe de IDL Reporteros, en donde la cancha estaba inclinada a favor de Odebrecht, ¿no? Y creo que algo de más de 500 millones de soles habrían sido fallados o laudados a favor de esta empresa brasileña que bueno, más allá del tema político, ha manchado el tema de la contratación pública y sobre todo ha perjudicado al Estado. No sé cuál es tu opinión de eso, Joel. Sí, bien, en realidad yo creo que hay dos momentos clave, ¿no? Para hablar de la relación que existe entre la corrupción y el arbitraje. El primer caso es el caso Orellana, que explotó hace algunos años, y en donde se empezó a ver algunas falencias y algunos problemas que atacaban directamente a las personas que ejercían la función de árbitros, ¿no? Yo creo que hay que partir de la premisa de que una cosa es el arbitraje y otra cosa es las personas que ejercen la función de árbitros. Creo que eso es fundamental. Y hay un error de concepto en decir que el arbitraje está mal, ¿no? En realidad el arbitraje no está mal, el arbitraje como un mecanismo privado para resolver una controversia funciona muy bien. El problema es que no existen algunos filtros que deberían existir para que determinadas personas puedan ejercer la función de árbitros. Y el otro caso, que es el caso Odebrecht, que trajo una cola también inmensa, ¿no? Yo creo que hay muchos temas de los que se pueden tratar. Y una cosa es, partiendo ya y entrando al fondo del asunto, una cosa es la corrupción que existe antes del arbitraje y otra cosa es la corrupción que existe cuando el proceso arbitral se inicia. Pues son dos momentos distintos, porque si me hablas de corrupción antes del arbitraje, vamos a entrar claramente, ahí hay un tema de contratación estatal. Y tú que eres un experto en la materia podrías también darnos algunas ideas en relación al tema. Y en muchas ocasiones esa corrupción que se da antes del inicio del arbitraje finalmente termina llegando al arbitraje, porque ya todo está corrompido, todo está manchado, ¿no? Entonces, esos dos momentos son claves para analizar el fenómeno y claramente hay muchas salidas. El problema es también que no hay una cultura y no hay mecanismos eficientes para que tú puedas ir en contra de las personas que se meten en casos de corrupción en el marco de un proceso arbitral. Ese es, digamos, el punto de partida fundamental, ¿no? Bueno, sí, como bien lo mencionas, bueno, es cierto, ¿no? Generalmente los procedimientos de contratación pública, fuera el régimen que sea, que bueno, normalmente una de la naturaleza pues del contrato estatal es que todo es arbitrable, ¿no? Salvo los contratos de personal que pueden derivar a juicios laborales o contenciosos administrativos. En materia de contratación pública casi todo es arbitrable, ¿no? Ahora, como que la cosa ya nace muerta, ¿no? Yo lo sé, porque cuando ya, como bien tú mencionas, el problema ya se dio en el procedimiento por algún tema de corrupción, o sea, direccionamiento, sobrevaloración, generalmente, ¿no? Direccionamiento y sobrevaloración o fraccionamiento, dependiendo si fuera ley de contrataciones. Lo que se discute, pues, en el arbitraje es como que ya la cosa echada, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, el problema nace en la etapa de, sobre todo, de actos preparatorios y planificación o durante el procedimiento de selección en sí, ¿no? Y ya, digamos, durante la etapa de ejecución contractual, como que el vicio, el problema ya se generó.
y eso acarrearía a recién irse, digamos, a un método de solución con un medio de solución de conflictos al arbitraje, ¿no? Pero bien, ¿no? Recopilando lo que tú mencionas, respecto al caso Orellana, ¿no? Que eran básicamente arbitrajes para poderse apropiar de determinados terrenos. ¿Qué nos puedes mencionar al respecto? ¿Qué información es Bueno, la claro, que... ese era un típico supuesto de arbitraje privado que no tenía nada que ver con contrataciones con el Estado, y en donde se veía de manera mucho más clara y cristalina el problema de quiénes ejercen la función de árbitro y qué intereses están al interior de ese mal actuar que tenían estas personas. Y el tema también pasa por ahí tener claro algo fundamental, porque es un tema de cultura. A mí me parece que es un tema de cultura. Y todo pasa por que la gente sepa elegir bien al árbitro. Y acá estamos perdiendo todos por goleada, como tú lo dices, por algo muy sencillo. Se supone que la función de árbitro tiene que ser una función independiente e imparcial. Entonces, ¿qué independencia e imparcialidad vas a tener cuando tú nombras a tu amigo como árbitro? Y tu amigo, imagínate que sea un abogado penalista o que vea derecho administrativo, que nada tenga que ver con contratos o derecho civil, pero porque es tu amigo lo nombras como árbitro. Cabe precisar que la ley de arbitraje no te exige ningún requisito para ejercer la función de árbitro, con lo que cualquiera podría ser árbitro. Entonces, partiendo de ahí, ya tenemos un problema de cultura, ¿no? Lo ideal sería que se pueda nombrar a una persona que sepa del tema, especialista en el tema, y que te dé las mayores garantías de que el asunto se va a resolver conforme derecho tiene que decir que se resuelva. Esa es la base de todo. Si seguiríamos esa línea, yo creo que nos ahorraríamos muchísimos problemas. No se sigue esa línea, entonces hay otros mecanismos. A ver, una vez que nombras al árbitro, alguna de las partes puede recusar al árbitro cuando se da cuenta de que existen determinados supuestos en donde esa independencia y esa imparcialidad se ven mermados. Entonces ahí tendríamos una segunda herramienta, una segunda posibilidad para evitar el desenlace terrible que es un laudo emitido por árbitros corruptos. Pero muchas veces eso no ocurre. Entonces la pregunta que surge ahí es, oye, ¿qué más tengo yo que hacer o qué otra alternativa tengo, incluso antes de recusar, para que los miembros de mi tribunal arbitral actúen como deberían actuar, es decir, siendo independientes y parciales? Tú puedes pedir deberes de exigir que los árbitros emitan una revelación de determinadas circunstancias que podría generar alguna duda justificada en alguna de las partes, ¿no? Hay muchísimos casos. Se me ocurre alguno referido que vi hace muy poco, en donde un árbitro, uno de los miembros del tribunal arbitral, era muy amigo de el esposo de la abogada de una de las partes. Y eran tan amigos que iban a reuniones juntos, tenían una amistad muy cercana, uno visitaba la casa del otro, sus hijos se conocían. Entonces, nunca revelaron eso. Y cuando una de las partes se enteró de eso por unas fotos, tú sabes que el Facebook ahora te lo cuenta todo, planteó una recusación directamente contra ese árbitro. Entonces la pregunta que surge ahí es también para los árbitros, oye, está bien, las partes tienen algún derecho y alguna facultad para controlar la labor de los árbitros, pero los árbitros también tienen deberes con las partes, y no solo con las partes, sino también con los miembros del tribunal arbitral, porque cuando tú asumes la función de árbitro, tienes que revelar determinadas circunstancias que tú creas que van a generar dudas justificadas para que algo así como que curarte en salud, ¿no? Entonces tendrás que decir, yo conozco a la persona, al abogado de una de las partes, o yo conozco al socio de la empresa que está demandando, que es la demandada, yo conozco, soy muy amigo del árbitro con el que comparto tribunal, entonces tendrás que emitir un deber de revelación para que todo eso, esas dudas que puedan justificar a futuro una recusación se caigan y tú entres de manera limpia al proceso arbitral. Claramente eso es algo que no ocurre. Afortunadamente, pero mal también, el medio arbitral es muy pequeño. Tú sabes que los árbitros reconocidos son muy pocos. Y también sabes quiénes son los buenos árbitros y quiénes son los malos árbitros. Lo sabemos. Hace poco salió una noticia de un árbitro que tiene ya muchos problemas, que tenía problemas desde ese tiempo, pero que ahora se han agudizado por una serie de informaciones que han salido en la prensa. Entonces, lo ideal es que tú nombres a alguien, no porque sea tu amigo, pues, ¿no? Sino nombres a alguien que sepas que sabe del tema, que sepas que va a dar una opinión, una respuesta, una solución coherente y que sobre todo te tenga las capacidades y la solvencia moral, personal y profesional para que resuelva el caso. Yo creo que el punto de partida es ese.
Lo que venga después, de lo que también vamos a hablar, ya es mucho más complicado, porque los mecanismos no te permiten un margen de actuar, un margen de acción muy amplio. Imagínate que lauden y luego de 5 años te enteres que hubo corrupción. Probablemente ahí nada puedas hacer, porque ya todo está consumado. Es decir, el daño ya ahí sí claramente se torna irreparable, ¿no? Pero antes de eso, como lo menciono, hay algunas ideas que la gente debería tener muy claro, ¿no? Bueno, sí, en general lo que yo rescato de lo que tú mencionas es, por ejemplo, la falta de mecanismos de control o de filtros, ¿no? Respecto a quiénes son o quiénes pueden ser árbitros, ¿no? Porque, por ejemplo, la Cámara de Comercio maneja un grupo, una lista, el OCE tiene otra lista, la Universidad Católica tiene otra lista, y así cada Cámara de Comercio, por ejemplo, la Libertad maneja otro grupo. ¿No sería una buena idea, a mi criterio, que yo he estado pensando, unificar y hacer una central que de repente pueda administrar el Ministerio de Justicia? Porque ante existir tantas, incluso los árbitros ad hoc ni siquiera necesitan estar inscritos en ningún tipo de registro, o sea, no es obligatorio, al menos en otro tipo de arbitrajes en contratación pública sí, pero digamos, existe mucha libertad, ¿no? Entonces yo creo que al existir mucha libertad respecto de quién puede ser árbitro, es lo que acarrea lo que tú mencionas, ¿no? Que se estén favoreciendo a los amigos o que se escojan árbitros que ya tienen antecedentes negativos, judiciales en general. Entonces, el primer paso yo creo que debería ser darse una propuesta de un organismo que podría ser el Ministerio de Justicia, que centralice, digamos, un registro único nacional, no sé, de árbitros, ¿no? Y ahí, como así como los jueces tienen el Consejo Nacional de la Magistratura, porque al fin y al cabo los árbitros también ejercen función jurisdiccional, ¿no? Y eso está reconocido por la Constitución, está reconocido por el Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que el primer paso podría ser un filtro, ¿no? Y después de eso, digamos, establecer mecanismos de control, no sé si legales o no sé de qué tipo en verdad, o de repente bajo el tema de gestión pública, que se pueda ver, por ejemplo, transparencia, no sé, o hacer seguimiento de los proyectos arbitrales, así como existe en el Poder Judicial, el SEG, ¿no? De repente debería haber un sistema donde se puedan ver en general todos los laudos, al menos en materia de contratación pública, ¿no? Global, ¿no? Porque yo lo veo como que muy aislado, que cada uno está por su lado, por su parte, y no se ve, digamos, la transparencia, no se ve el tema de la publicidad, no se ve qué árbitros son los que están, solamente te enteras cuando ya hubo el problema, o sea, cuando hay un perjuicio contra el Estado o un escándalo mediático, recién es cuando la cosa salta y bueno, ahí recién todo el mundo se entera. No sé cuál es tu opinión de eso. Bueno, tú has hablado de varios temas. Para dar alguna idea general y responder de alguna forma a tu interrogante, hay que partir por dividir. Una cosa es el arbitraje en contrataciones, donde la materia controvertida es el bien público. Entonces, ahí claramente sí creo que debería existir algún tipo de filtro. Pero en el arbitraje privado, en el arbitraje comercial, que es otro grueso de los procesos arbitrales que existen, creo que el tema es distinto, absolutamente distinto, porque la naturaleza, si bien es cierto, tiene un principio, un rango constitucional que te da jurisdicción, en realidad la naturaleza del arbitraje hace que las partes tengan muchas libertades, y las libertades que tengan las partes no deberían ser recortadas a través de, por ejemplo, una lista de árbitros que pueda manejarlo incluso el Ministerio de Justicia. Eh, entonces, yo creo que el tema ahí se debe regular por el mercado. Los buenos árbitros se quedan como que se quedan y los malos árbitros salen. Pero ese es un tema de regulación ya del mercado, del resultado que tú das, porque finalmente tú tienes una relación con las partes que es un típico caso de locación de servicios. Es un contrato. Tú me encargas algo. ¿Qué me encargas? Resolver conforme a lo que yo conozco. Yo resuelvo bien, voy a seguir teniendo gente que me va a nombrar como árbitro. Si yo resuelvo mal, está bien, voy a resolver mal yendo a tus intereses. Pero esa jugada o ese actuar que yo tengo, poco a poco me va a ir relegando, como pasa en la realidad, y tú lo sabes, con algunos árbitros,
que en algún momento tenían una cartera de clientes interesante, pero que con el tiempo se han visto relegados en el medio, porque todo el mundo sabe que estos árbitros son malos árbitros. No necesariamente porque no sepan de derecho, sino porque entran en temas ya de corrupción y de colusión. Entonces, en lo que respecta al arbitraje en contrataciones con el Estado, creo que sí debería existir algún filtro y también tendríamos que analizar qué tipo de filtros, ¿no? Porque no vas a poner un estándar, pues, impensado, pero tampoco lo vas a dejar abierto, porque es un tema finalmente de contrataciones en el Estado. Por ejemplo, hay otro asunto que debería plantearse como regla general, es el tema de la publicidad, ¿no? Que se está haciendo ya. Los laudos en materia de contrataciones con el Estado se están sistematizando y entiendo que ya hay una tanda de más de 1000 laudos que se han publicado en el OCE, lo cual está genial, porque de esa manera tú puedes crear una corriente de crítica hacia las sentencias, hacia los laudos que esos árbitros están sacando en materia de contrataciones con el Estado. Y eso me parece que está bien, porque debemos estar también frente al escrutinio de la sociedad para ver si nuestra tarea se está haciendo bien o no se está haciendo bien. Finalmente ahí, como al final todo cae pues en el mercado, ¿no? O sea, la gente se va a dar cuenta, o los profesionales o los abogados o los profesores se van a dar cuenta, oye, ese laudo del árbitro tal, qué buen laudo, ¿no? Qué calidad de razonamiento que tiene y de solución al caso concreto, ¿no? O también tendrás gente que te diga, oye, ese es el peor laudo que he visto en mi vida, como los hay, como yo los he visto, laudos que realmente no dicen nada, ¿no? No hay ningún razonamiento. Entonces, en contrataciones con el Estado, creo que podría pensarse en algún tipo como lo hay, en algún tipo de filtro. Pero en el arbitraje privado me parece que el tema cambia profundamente, porque ahí ya impera al margen de las normas constitucionales la autonomía privada. Y finalmente es un contrato. Y el ser un contrato no creo que deba merecer ningún tipo de intervención por parte del Estado, sino en lo más mínimo, ¿no? Sino en las normas imperativas o en las normas que interesen a las leyes del orden público, las buenas costumbres. Pero más allá que eso, creo que no debería abrirse esa puerta porque sería muy peligroso además. En vez de incentivar el arbitraje, creo que no lo incentivarías. Entonces ahí podría existir algún problema en la aplicación ya de la herramienta, ¿no? Bueno, sí, lo que mencionas es realmente es cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que es arbitrajes, bueno, también denominado arbitrajes de inversión, de que son de proyectos o contratos APP que normalmente terminan en arbitrajes internacionales, eh, o también arbitrajes que se ven, hay una oficina del Ministerio de Economía y Finanzas que resuelve estas controversias. Es preocupante, ¿no? Porque generalmente, bueno, yo he estado revisando estadísticas y se ve de que el Estado en verdad no es que ha perdido tanto, o sea, está casi de igual a igual respecto a arbitraje de inversiones con los privados, ¿no? Sino que son las cuantías de los privados son que han ganado mayor, o sea, pretensiones con millonarias respecto al Estado, ¿no? Eh, Ahora, saliendo de ese tema, a mí lo que... Solo una precisión Sí, sobre eso. sí. Eh, una cosa es que el arbitraje funcione o no funcione bien, y otra cosa es muy distinta, la defensa que tiene el Estado para asumir el arbitraje. Ese es otro problema, por Ese es ejemplo. otro problema Claro. fundamental, porque no existe en el gobierno actual una oficina especializada que pueda ver y afrontar todos los procesos de arbitraje en Ujú. contrataciones y que tenga una defensa jurídica sostenible, y no solo eso, con buenos profesionales, pero esto es una cadena, porque la cadena en contrataciones se inicia cuando tú das la buena pro y se firma el contrato. Pero para firmar el contrato hay pasos previos, que tú lo sabes muy bien. Muchos de esos pasos previos lo hacen profesionales que nunca al final, cuando hay el proceso arbitral, Ujú. conversan con el abogado que Exacto. va a del Estado, procurador que va a defender al Estado. Entonces, en muchos casos, el proceso ya llega muerto, porque el abogado que lo va a defender no tiene las herramientas, no tiene la comunicación, no tiene ese feedback con toda la gente que ha participado en la etapa de precontractual y contractual y de ejecución del contrato. Entonces, ¿qué defensa voy a tener yo si no puedo hablar con mi cliente, si mi cliente no me dice exactamente lo que yo quiero saber para defender, no me dice qué es lo que ha pasado? Ahí hay un problema de cadena, ¿no? Que no debería ser etapas distintas, sino debería ser todo un sistema integrado en donde el Estado pueda decir, oye, tengo un sistema de defensa en materia de arbitraje que funciona no cuando revienta el problema, no cuando explota el asunto, sino mucho antes, porque el abogado tiene que hacer un seguimiento. Oye, ¿se está pagando bien? ¿Estás cumpliendo bien?
La ampliación de plazo, ¿era válida? ¿No era válida? ¿La tenías que dar? ¿No la tenías que dar? ¿Los bienes que se están entregando son los que realmente se deberían entregar? Entonces, toda esa cadena de la celebración precontractual, celebración del contrato y ejecución del contrato que llega finalmente a un proceso arbitral, no se tiene. Entonces, ¿cuál es la consecuencia directa de eso? Que obviamente el Estado va a perder. Y va a perder porque no, es como tú como tratas al peor abogado del país. Es obvio que probablemente pierdas. Por más que tu caso sea bueno y lo puedas ganar, vas a perder porque tu defensa no es una defensa adecuada, no es una defensa idónea. Entonces ahí volvemos otra vez a distinguir que una cosa es el arbitraje y otra cosa son las herramientas y todos los temas relacionados al arbitraje, ¿no? Ya hemos hablado de que los árbitros son los corruptos, el arbitraje no es el corrupto. En materia de contrataciones del Estado y defensa del Estado, el problema es del Estado, que no tiene un mecanismo, un sistema de defensa adecuado. Ahí el arbitraje poco tiene que ver. Finalmente, el arbitraje es un medio, ¿no? El arbitraje nunca es el fin. Entonces, el medio como tal tiene que instrumentalizarse, tiene que utilizarse para algo. El Estado no sabe utilizarlo en muchos casos, por eso es que pierde. Claro, bueno, lo que tú mencionas, en verdad, o sea, como sistema propiamente dicho de la gestión pública, el sistema de defensa jurídica del Estado, donde están los procuradores y los abogados que trabajan con los procuradores, son todistas, ¿no? Porque aparte, no solamente en tema arbitral, les cae penal, les cae civil, les cae laboral, les cae contencioso administrativo, tributario, les cae absolutamente todo. Y no, como dices, de repente en este sistema que, bueno, depende del Ministerio de Justicia, porque ahí está, bueno, la Procuraduría Nacional, debería pues implementarse a nivel de los diversos niveles de gobierno, local, regional, nacional, no sé, de repente una procuraduría especializada en Que es lo arbitraje, ¿no? ideal, ¿no? Claro, Porque una cosa es litigar en el Poder Judicial claro, exacto. y otra cosa muy distinta es litigar en un proceso arbitral donde tienes audiencias que duran horas, ¿no? Tienes audiencias que pueden durar días. Entonces, partiendo nada más de eso, ya existe una clara distinción en los métodos de defensa que tienes que utilizar. La oralidad en el arbitraje cada vez está ganando más espacio. Entonces, el método de defensa tiene que cambiar. Entonces, las personas que creen que por ser procesalistas pueden meterse a ver arbitrajes, pueden hacerlo, pero el arbitraje tiene algunas cosas que en el ámbito procesal puro no las hay. Y ese es un tema ya de técnica y de estrategia, ¿no? Que lo tienes estudiando o te lo da la experiencia. Pero son cosas absolutamente distintas y el Estado está fallando ahí, ¿no? Entonces ese es un tema del Estado, de la defensa del Estado, no es un tema del arbitraje, ¿no? Eh, entonces el punto neurálgico está por atacar pues la raíz del asunto, ¿no? Y siempre estamos acostumbrados en el país a dar normas o modificaciones o tratar de salvar momentos, ¿no? Algo coyuntural. Pero en realidad nunca nadie se ha puesto la idea y la camiseta de decir, oye, vamos a atacar este problema desde la base. Y atacarlo desde la base es modificar absolutamente toda la estructura en donde se desarrolla el arbitraje, pasando por ver el tema de los árbitros, qué requisitos deberían tener o no deberían tener ninguno, cuál es la defensa que debe tener el Estado o no tiene el Estado, qué criterios deberían tener las normas de contrataciones y en especial el arbitraje en contrataciones con el Estado debe ser lo mismo, no debe ser lo mismo, qué garantías más puedo dar, qué causales de nulidad puedo tener. En el tema, por ejemplo, de corrupción, mucho se ha hablado en los últimos meses, mucho, Sí, pero ¿cuál claro. es algo concreto? Dame una respuesta concreta a un proyecto de ley. Se presentó un proyecto de ley hace 2 meses señalando, queriendo que los árbitros sean funcionarios públicos. Es un proyecto de ley terrible, pues, ¿no? Que no tiene ni pies ni cabeza, no mejora nada, no te da ninguna respuesta a nada. Y quiere regresar, por ejemplo, al arbitraje ad hoc, ¿no? Quiere que otra vez sea Imagínate, institucional ad entonces, hoc, ¿no? y eso también crea inseguridad jurídica. Tenemos tantas normas de contrataciones con el Estado, tantas modificaciones a las normas de contrataciones con el Estado, que al final, cuando tú estás en el ejercicio, lo primero que tienes que hacer es preocuparte por aplicar bien la norma, porque tienes tantas normas que aplicar al caso concreto que no sabes cuál se va a aplicar. Entonces, esos son problemas de los que nadie habla. Nadie dice nada de eso. Todos hablan de Odebrecht, Orellana y todo bien, ya. Pero ¿cuál es la respuesta del sistema o como profesional? No hay. No hay En ninguna. materia penal, por ejemplo, tienes el 395 del Código Penal, ¿no? Colusión, te dice, cuando un árbitro recibe algo, tienes tanta pena.
Y yo me pregunto, ¿cuántos fiscales han iniciado Mm, procesos de investigación por ese delito? En arbitrajes. ninguno, pues. No se escucha Tal vez en el caso de Orellana creo que hay un par mm, de árbitros que están dentro, en la cárcel, mm. pero y luego no hay nada. Sí, Entonces pues, ya o te vas sea, al ámbito penal, que el sistema también está fallando en el ámbito penal para perseguir delitos en el ámbito arbitral, tu arbitraje en contrataciones del tipo que sea. Entonces, el problema es mucho más grande, mucho más complejo, mucho más extenso de lo que se pinta. Y al final todos hablan de todo, pero a la vez de nada. Todos dicen todo, pero nunca te dan una respuesta concreta. Entonces, ese, por ejemplo, es un tema interesantísimo para alguien que quiere investigar algo en serio, porque tienes muchos supuestos que puedes desarrollar, que puedes plantear, que puedes esbozar algunas respuestas, plantear proyectos legislativos de modificación concreta, pero la modificación tiene que ser pues orgánica. No es como las pistas de nuestro país, ¿no? Que las parchas y al final tú no sabes en qué momento va a funcionar lo que has parchado o no. Entonces lo estás maquillando, no, no tienes que maquillar, tienes que ir al fondo del asunto. Pero para mí ese es el problema, ¿no? sí, en verdad yo te coincido contigo que, digamos, el problema no es tanto el aspecto legal, ¿no? Porque el aspecto formal, normativo, yo creo que queda totalmente claro, la intención de la norma es, digamos, hacer un mecanismo eficiente, transparente, etcétera, pero en la práctica lo que se ha vivido en los últimos tiempos ha sido pues un desmerecimiento total y daño en general a una institución como es el arbitraje que nació bien, pero como que se viene tornando cada vez más oscuro, ¿no? El panorama que se viene viviendo. Y esto es a raíz sobre todo los casos de corrupción. Y yo, para redondear la idea que tú has mencionado respecto a esos árbitros que todo el mundo sabe quiénes son, pero bueno, no los voy a mencionar, de un montón de estudios grandes y reconocidos en Lima, no existe ni siquiera sanción, ni siquiera les han abierto un proceso disciplinario en el Colegio de Abogados de Lima. O sea, más allá afuera de lo que tú has mencionado, de que no les han abierto un proceso penal, muchos de ellos ni siquiera se les ha abierto un proceso disciplinario por infracciones a la ética, ¿no? Y en casos probados, ¿no? Porque está totalmente demostrado en varios reportajes periodísticos de que ha habido colusión, ha habido este delito de cohecho, de repente, bueno, soborno en general, porque ellos al fin y al cabo se tienen condiciones como de funcionarios, ¿no? Porque al fin y al cabo están ejerciendo como si fueran jueces. Ahora, saliendo del tema un poco, Joel, tu apreciación sobre que existe, no sé, yo siempre escucho, sobre todo los que somos árbitros jóvenes o que estamos, digamos, ya como que en carrera laboral, en temas de, cada uno en su ámbito, ¿no? La contratación pública, arbitraje. Se habla de que hay como que un grupito de árbitros que son... yo coincido contigo en el tema de que la economía, bueno, la economía social del mercado, la economía, el tema del mercado es quien regula, digamos, quién es bueno y quién es malo. Pero tú no te has dado cuenta de que hay un determinado grupo de abogados en la ciudad de Lima que a veces centralizan todos los arbitrajes o la mayoría de arbitrajes y como que esto quita espacio a un montón de gente nueva, gente joven que se quiere meter al arbitraje o es mi apreciación incorrecta. Lo que pasa es que al árbitro lo nombran la parte. Ujú. Entonces, finalmente habría que preguntarnos por qué estas partes nombran a estos árbitros, ¿no? Siempre, ¿no? Sí, pues, porque no lo sé, o sea, imagínate, yo por ejemplo, ya que en paz descanse, si yo tendría un tema de derechos reales, nombraría a Jorge Ah, Avendaño como árbitro. acaba de fallecer En hace dos todos días. en todos mis procesos de derechos reales, nombraría a Jorge Avendaño como árbitro. Porque sé que él va a resolver con toda la experiencia y con todo el conocimiento que sabe. Y creo que en muchas materias es así, ¿no? Tienes árbitros especialistas en temas de infraestructura, en temas de contratación, contratos privados, en temas sucesorios. Finalmente las partes son los que nombran a los árbitros. No es que los árbitros entre los árbitros se cierran y ellos se nombran. Eh, Claro, cuando hay que elegir al presidente, bueno, entre ellos se ponen de acuerdo y nombran a quien quieran. Pero para llegar a eso, tiene que haber un nombramiento de parte. Entonces, yo creo que, y vuelvo a lo que dije hace un momento, ¿no? Si tú eres una persona, un profesional, carta cabal, reconocido, o que estás en camino a lograr algún tipo de profesionalización y especialización en tu materia, eh, es un camino, ¿no? Y va a llegar.
O sea, va a llegar, somos jóvenes, ellos son árbitros pues de 60 años, 65, 55, La vieja y escuela. tienen toda una trayectoria que se debe respetar, ¿no? Y lo repito, finalmente las partes son los que nombran. Si a ti no te quiero nombrar ninguna parte o a mí, eso no es un problema de nuestro, ¿no? Es un problema de que algo estamos haciendo mal o las partes realmente están focalizadas en nombrar toda la vida a alguien Sí. por algo y hace eso que la gente que está detrás en temas de trayectoria y experiencia sigan estando atrás, ¿no? Yo siempre creo que el tema es de mercado, o sea, a ti te van a llamar donde te quieren ver, ¿no? Y si no, hay que formularse la pregunta al revés, ¿no? Decir, no, ¿por qué lo hacen mal, no? Sino yo tal vez en qué estoy fallando, ¿no? Creo que el tema va por ahí, creo que el tema va por ahí, porque Podría ser también un finalmente tema es un de... tema también de elección, ¿no? Y de voluntad, de albedrío, y de cómo también uno haga su trabajo, ¿no? Yo creo que a la gente lo conocen por cómo hace su trabajo y creo que eso es fundamental, ¿no? No, bueno, seguramente coincido contigo, pero hay algunos temas que revisar de repente en otra oportunidad, ¿no? Sobre todo algunas cámaras de comercio que de repente centralizan, ¿no? Y inclusive que nos están metidos muchos estos árbitros que han sido, pues, han salido a la luz sus notas de prensa. Bueno, yo quisiera agradecerte por aceptar la invitación Encantado. y voy a hacer hasta otra oportunidad en un programa en De Frente con la Verdad. Gracias. En HCM Radio TV, de frente con la verdad.